Muy buenas noches. Para mí es un placer poder compartir con ustedes el compromiso que hicimos esta semana. De inmediato vamos a proceder a compartir el tema de hoy, la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Vamos a verlo en perspectiva con una presentación de ciertas láminas. Tal vez lo vamos a tener que dosificar porque la información es bastante amplia, pero vamos a ver cómo desarrollamos poco a poco este conversatorio. Y después ustedes tendrán, los que me están viendo en diferido, tendrán la oportunidad de escribir sus comentarios al pie del video y veremos cómo se establece esa comunicación y cómo podemos dar respuesta u otras personas incorporarse a la discusión. Dios les bendiga y bienvenidos a nuestro canal. Ahí vemos, ¿no? La portada de nuestro tema de hoy, guerra entre Israel y Hamas, movimiento de resistencia islámica. Noten que la Franja de Gaza está en la parte oeste de Israel y da con el mar Mediterráneo. Miren cómo esa franja tan pequeña, dicen que aproximadamente alberga 2 millones de personas y que es como, dicen como, lo comparan con Estados Unidos, con el territorio que ocupa Washington, la capital. No la capital, perdón, sino que Washington, D.C., donde está el asiento del gobierno norteamericano. Pero ese no es el punto. El punto está en que podemos ver en el mapa cómo Gaza colida con Jerusalén hacia el este, hacia el norte y el este. Y por supuesto con Egipto hacia la parte del sur. Bueno, mi nombre es José Ramón Álvarez, soy el responsable o el coordinador de este conversatorio. La fecha, martes 10 de octubre del 2023, hora 7 p.m. de Miami. Bienvenidos. Algunas palabras que quiero dar a manera introductoria, y es por qué estamos aquí. Hay 6 puntos o 5 puntos que quiero destacar. Número 1, el sábado 7 de octubre, Hamas, como un grupo militante islamista que controla la Franja de Gaza, sorprendió a Israel con un ataque mortífero que ha dejado miles de muertos, casi 3.000 muertos a la fecha. Lo acabo de escuchar por la televisión y lo veo por internet. Y la destrucción de infraestructuras. Llama la atención porque fue un ataque sorpresivo. Comenzaron a disparar misiles y en paralelo fueron tumbando de manera estratégica la pared de hierro que divide a Israel de la Franja de Gaza. Crearon toda una estrategia que practicaron durante varios meses, tal vez no sabemos si años, pero por lo menos meses anteriores, para destruir y poder penetrar con motocicletas, con personas a pie, con vehículos, y entraron e invadieron el territorio israelí. Penetraron a un festival de música, mataron a más de 200 personas, se llevaron unos cuantos rehenes, entraron en la propiedad privada, a las casas. Lo más horrendo es que hicieron filmaciones y subieron las filmaciones a los medios de comunicación social. Eso está todo grabado. Esa ofensiva comenzó, decimos acá, el sábado en la madrugada, en pleno Sabbat del pueblo de Israel, el día de reposo. 50 años, coincidencialmente, de que se celebra después de la guerra árabe-israelí de Yom Kippur, la peor ofensiva que Israel había sufrido hasta entonces. Realmente Israel fue sorprendida por este ataque terrorista. Y la gente se dice, wow, ¿cómo es que este país que alardea o ha alardeado de que tiene una seguridad máxima,
pudo haber sido sorprendido como lo fue en ese momento. Bueno, después saldrán los comentarios, las interpretaciones. Algunos dicen que ellos tienen un sistema de alarma y un sistema de defensa contra los cohetes, pero fue tanta la cantidad de cohetes que el enemigo lanzó que no les dio tiempo a ellos para, o perdón, su defensa lograba detener a muchos en el aire, pero los que no lograba detener comenzaron a caer en suelo israelí. Por supuesto, eso hace que se haga un análisis posterior de qué pasó, dónde estuvo la falla de parte de lo que es la defensa nacional. También se piensa que Irán pudiera estar alentando, sí, alertando y alentando, aquí va una N, esta agresión para impedir un acuerdo de paz en la región que los deje al margen del control de esta zona. Se ha dicho que Estados Unidos está intercediendo para que Israel haga una firma de paz con países árabes, de tal manera que se pueda asegurar la paz de la zona con estos grupos palestinos que conviven con Israel. Si esa y Israel ha estado de acuerdo con esa negociación. Por supuesto, este ataque pudiera estar buscando que al recrudecer la guerra y entonces ya Israel entra en la franja de Gaza y hay destrucción y hay muertes, eso impida que se firme de inmediato y a lo mejor se enfríe o se elimine la firma de un acuerdo que de haberse logrado, créanme que Irán quedaba al margen de cualquier acuerdo y de cualquier propuesta e intervención y control en la zona. Eso también va para un análisis posterior. Lo importante es que una gran mayoría de líderes mundiales ha condenado la agresión, muestran solidaridad con el gobierno israelí, con la población israelí y a la vez también reconocen el derecho que tienen a la defensa, a la agresión de la cual fueron objeto, agresión física, pero también a los secuestros que han sucedido en su territorio. Entonces ellos tienen derecho a invadir y buscar rescatar a estas personas que fueron secuestradas. Sin embargo, sabemos que los países que odian y que son antisemitas y odian a Israel, celebran, aplauden, animan lo que fue la acción por parte de Hamás. Ahora, esto es nuestra introducción y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros hacer un análisis a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras? Nosotros creemos que debemos comenzar nuestro análisis partiendo desde la palabra de Dios, desde la Biblia como historia del pueblo de Israel que refleja el origen y desarrollo de este país. Ahora, sabemos que hay elementos hermenéuticos y hermenéuticos son reglas y normas de interpretación bíblicas. Hay posturas teológicas, organizacionales, eclesiales, donde algunos piensan de una manera. Hay un grupo de teólogos que visualiza a Israel como parte del pueblo de Dios llamado en el Antiguo Testamento, pero que ya no tiene, cuando llegó Cristo y murió y resucitó y formó la iglesia se constituyó en la nueva Israel. Y por tanto, ya Israel física perdió ese encanto que tenía para con Dios y ahora ese encanto lo recibe la iglesia como cuerpo de Cristo. Este grupo de teólogos dice que hay un solo pacto, que el pacto es el pacto de Dios con su familia, con sus hijos, con sus llamados,
y que ese pacto de Dios hace que se cumplan todas las promesas del Antiguo Testamento impartidas al pueblo de Israel, se hayan comenzado a cumplir o se cumplieron en el Nuevo Testamento con el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2. Es decir, la iglesia es la heredera de las promesas dadas por Dios a Israel en el Antiguo Testamento. Esa es una postura teológica. Los que apoyan esa teología se llaman la teología del pacto. Y en el tercer párrafo yo digo, la teología del pacto simplifica la historia de la redención a la oferta de Dios a las personas que creen en Él después de la caída del ser humano. Hay una postura dispensacionalista que dice que Dios ha negociado con el hombre a través de varios pactos. Algunos hablan de 6 pactos, 7 pactos, 8 pactos, y que dentro de esos pactos la iglesia está en el pacto o en el nuevo pacto de la gracia, en la dispensación de la gracia, pero que la dispensación de la gracia fue como una apertura en el plan de Dios para que los gentiles aceptaran a Cristo, el evangelio se predicara por el mundo entero, la iglesia creciera, pero va a llegar el momento en que la iglesia desaparece porque es arrebatada por Dios, Dios va a regresar, el pueblo de Israel se convierte y Dios va a cumplir físicamente las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David y a través de los profetas al pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. Yo digo en el cuarto párrafo, no tengo por qué ser dispensacionalista para ver que Dios escogió y llamó a un pueblo y que le ofreció promesas terrenales y físicas, como lo vamos a ver luego. Algunas cumplidas en el Antiguo Testamento y sentenciadas a través de juicios, a través de sus profetas que han cumplido, que se han cumplido en el Nuevo Testamento y a través de los tiempos. Es decir, Dios en algunos momentos le dijo al pueblo, si ustedes están conmigo y obedecen mis palabras, les va a ir bien en la tierra prometida. Pero si ustedes se apartan de mis principios, de mis palabras, ustedes van a ser destruidos. Van a recibir el castigo a su actuación y van a ser esparcidos por todo el mundo. Eso se cumplió y lo vamos a ver en el camino. Por supuesto, también considero obligado interpretar correctamente Romanos 11 a la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sostengo que Israel resurgió en 1948, es una nación, es un estado reconocido a nivel internacional, y eso hace que luego se recupere la discusión si qué función cumple Israel desde el punto de vista teológico en la relación con Dios, el Israel actual, y si lo que está pasando tiene implicaciones espirituales. Esas son algunas de las interrogantes que nosotros nos podemos hacer. Con esto estoy diciendo que algunos cristianos evangélicos están divididos, algunos piensan que el Israel actual no es el Israel de Dios, Dios no se mete con ellos, Dios no está allí y lo podemos ver que por las redes sociales este grupo de personas no hace público ninguna afirmación o a favor o en contra de lo que le está pasando al pueblo de Israel. Tal vez pueda elaborar un comunicado desde el punto de vista humanitario. Hay el otro grupo que asume que Israel es el pueblo de Dios y asume que todas las promesas del Antiguo Testamento se van a cumplir en Israel o se están cumpliendo. Si tú crees que Israel es el Israel que existe, es la iglesia, el Israel espiritual, entonces ni modo, sacamos de la ecuación a los acontecimientos que estamos viendo. Pero vamos a desempolvar y a desarrollar un análisis histórico, teológico. Vengan conmigo. Miren, en el contexto histórico del Antiguo Testamento,
nosotros tenemos varias verdades, verdades irrefutables. Esto se me mueve. La primera verdad es que Dios creó un mundo perfecto en Génesis capítulo 1 y 2. Yo no voy a leer los pasajes bíblicos porque el tiempo nos apremia. Pero después les puedo hacer llegar a quien esté interesado, les puedo hacer llegar esta exposición o en PowerPoint o como eh, imágenes o JPG. Dios creó un mundo perfecto. Los seres humanos fueron creados para tener vida eterna como seres trascendentes en una continua comunicación con Dios, su Hacedor. Vemos cómo eso se desarrolló en los primeros años o en el primer tiempo en el huerto del Edén, hasta que ellos decidieron tomar una decisión propia. En la segunda imagen, nosotros vemos que el hombre desobedece a Dios y Dios siempre busca ayudarlo, busca atraerlo a que regrese al camino correcto. Adán y Eva en el Edén adquieren una naturaleza pecaminosa que heredamos cuando deciden desobedecer la voz de Dios. En Génesis capítulo 3, de versículos 5, 6, 7, cuando fueron tentados y comieron del fruto prohibido. Ya a partir de allí, ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pasan a tener una muerte espiritual que no es más que la separación del hombre o del ser humano en su relación con Dios, su creador. Por supuesto, reciben una naturaleza pecaminosa que se hereda y que se transfiere a sus descendientes. A partir de ese momento también entra la muerte física, es decir, ya tenemos los años contados. Además de eso, las enfermedades, las dolencias, los sufrimientos, los accidentes, todo lo que tú y yo sabemos que existe en el mundo. Eso fue ocasionado producto del pecado y la desobediencia del hombre o del ser humano hacia Dios. Y desde ese momento fue expuesto a la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? La muerte eterna no es más ni menos que la separación eterna del ser humano en su relación con Dios. Después de la muerte física, va a estar eternamente separado en un lugar que algunas veces es descrito como un lugar de fuego, de tormento, del infierno, etc. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, en Romanos 3, 9, Romanos 3, 22, 6, 23, que claramente dice que la paga del pecado es muerte. La muerte llegó al hombre cuando el hombre pecó, porque pecado es sinónimo de desobediencia. El hombre le dio la espalda a Dios y en ese momento cayó en muerte espiritual. Eso lo vemos inmediatamente en la narrativa bíblica. En el capítulo 3 aparece esa historia. Ya en el capítulo 4 aparece cómo, a pesar de que Adán y Eva pecaron, siguen adorando a Dios e enseñan a sus hijos a honrar a Dios con sus primicias. Caín le nace a Adán y Eva, luego le nace a Abel, su hermano, se hacen hombres y ellos presentan una ofrenda a Dios. Dios se complace de la ofrenda de Abel, más no la de Caín. ¿Y saben lo que hizo este muchacho? Decidió con toda su rabia matar a su hermano por envidia, porque Dios había tenido preferencia por su ofrenda. Noten que es en el Génesis 4. Ya en el Génesis 3, en el capítulo anterior, es cuando se dio el pecado original. Piense que tan rápido empieza a degenerarse el mundo. Posteriormente crece la maldad de los seres humanos. Dice que la Biblia que algunas hijas de Dios, es decir, muchachas descendientes de familias que obedecían a Dios, comenzaron a casarse con los hombres que no creían en Dios o que estaban desobedeciendo a Dios.
Y la maldad del mundo conocido en ese entonces comenzó a multiplicarse. Dios decide limpiar al mundo a través de un diluvio y escoge a Noé para que Noé mm, eh, volviera a multiplicar la raza humana. Fíjense cómo redujo el mundo a la familia de Noé. En el diluvio todos los seres humanos fueron exterminados, todos los animales, excepto lo que él pudo incorporar a la barca, al arca, llamada el arca de Noé, al arca, donde concentró todos los representantes de los animales y a la vez también estaba él, sus hijos, sus nueras, su esposa, para proseguir con la población del mundo. Bueno, Noé le da continuidad a la raza humana en una obediencia a Dios y lo vemos eso en el capítulo 8 de Génesis hasta el capítulo 10. Cuando sale del arca, Dios le dice a él, mira, tú tienes que hacer lo mismo que le pedía a Adán. Debes multiplicar, procrear, multiplicarte, poblar la tierra, abarcar los espacios en el mundo entero. Descendientes de Noé deciden no obedecer el mandato de Dios y deciden quedarse en una llanura que tenía agua, espacios hermosos en un valle, y deciden crear una ciudad fortificada y construir allí una torre para llegar a Dios. Los expertos dicen que la torre no era vertical, sino que era una torre de tal vez de 2 o 3 pisos, pero que permitía todo el espacio para la adoración sincretista del momento histórico. Pero a la vez allí la desobediencia principal era que Dios no les pidió a ellos que se quedaran en un solo sitio. Dios les pidió que se esparcieran por el mundo. Entonces estaban desobedeciendo palabra de Dios. Y fueron tan vivos que dijeron, vamos a organizar esto por si Dios nos quiere dispersar, por si Dios nos quiere confundir, si Dios nos quiere castigar. Ya ellos sabían de antemano que no estaban haciendo lo bueno. Bueno, Dios toma cartas en el asunto y hace la confusión de lenguas. En Génesis capítulo 11, perdón, eso es en Génesis capítulo, sí, 11, la primera parte. Luego, a partir de ese momento, Dios decide no contender con el hombre, no negociar con toda la humanidad, sino negociar a través de un solo pueblo. Ahí decide llamar a Abraham, escoge a Abraham, llama a Abraham y negocia con él la formación de un pueblo. En el capítulo 12, los primeros versículos, se ve como Dios llama a Abraham y le dice, quiero que salgas de tu tierra, de tu familia, y te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. En esa tierra yo te voy a multiplicar y vas a ser padre de multitud. Abraham era un hombre ya viejo, era millonario, tenía muchos bienes, pero era una persona que no tenía tal vez la fuerza física. Su mujer también era una mujer mayor, era una mujer estéril, que ya no podía tener hijos. Pero él por fe decide obedecer a Dios y se va hacia la tierra prometida. Él llega a Canaán. Y cuando llega a Canaán, Dios le vuelve a mostrar y le dice, abre los ojos y ve por los 4 costados, todo esto lo vas a recibir. Tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos o como la arena del mar. Y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Eso fue lo que le prometió Dios a Abraham. Fíjense que Dios siempre busca el acercamiento y el vínculo con el hombre. Dios decide que a través de un hombre, de un pueblo, se va a mantener el vínculo con él y que ese vínculo va a ser extensivo a todo el mundo.
le da órdenes en Deuteronomio capítulo 5 hasta el capítulo 12, si mal no recuerdo, es muy extenso, pero aparecen bastantes leyes. Yo hice un estudio por cuestiones educativas y consigo que siempre Moisés le recuerda al pueblo: no te olvides de poner en práctica las leyes, las normas y los decretos y los mandamientos que Dios les ha dado al pueblo. No te olvides de cómo Dios castigó al pueblo que le fue rebelde, pero ve cómo los ha bendecido y los sacó de la esclavitud de Egipto. Dios le dice: no se separen ni a derecha ni a izquierda. Tampoco le añadan ni le quiten a las leyes que Dios les está pidiendo que ustedes obedezcan. Miren, Dios los sacó a todos esos descendientes del rey de Egipto, los lleva a la tierra prometida. Algunos conocedores dicen que eso se dio entre el siglo XV y XII después de Cristo, antes de Cristo, aproximadamente. El pueblo de Israel llega a la tierra prometida. La tierra prometida estaba invadida, vivían poblaciones de gentiles, personas que no conocían a Dios, personas que adoraban a otros dioses, politeístas. Dios decide, a través de el liderazgo de Josué, entrar, pelear y conquistar la tierra, que se convierte en el asiento del pueblo de Israel. Israel entra a la tierra, distribuye todos los espacios, comienza una vida como un pueblo único, y en sus principios agradecen y mantienen una relación con Dios. Dios le dio leyes civiles, le dio leyes y de higiene, le dio leyes éticas, morales, religiosas, inclusive estableció lo que era el sacerdocio del pueblo de Israel, y también estableció la redención de los pecados en obediencia a la ley, y a la vez también la expiación de los pecados a través del sacrificio de un animal y el derramamiento de sangre de un animal. Pero a la vez Dios les promete a ellos, le prometió a la humanidad en Génesis 1, en Génesis 3:15, que un descendiente del hombre iba a restablecer el orden que había destabilizado Satanás cuando se presentó como la serpiente tentadora. Y Dios dijo: mira, la serpiente te va a herir en los pies, en el calcañare, por el tobillo, pero un descendiente de la mujer la va a matar, la va a herir de muerte, dándole un golpe certero en la cabeza. Nosotros los cristianos creemos que estaba haciendo referencia a la venida de Cristo y su muerte redentora. Cristo, al morir en la cruz, vence el pecado en el cual nos había envuelto, inclusive nos había inducido, la astucia de Satanás. Pero bueno, sigamos. Ahora es un buen momento para analizar el contexto histórico del pueblo de Israel, de sus exilios. Porque recuerden, queremos llegar a lo que está pasando en el siglo XXI con Israel. Pero ¿qué pasó desde que ellos fueron creados como nación? Decimos que se fundaron aproximadamente en el siglo XII-XIII antes de Cristo. Y ya para los años 734 surge el primer exilio del pueblo de Israel. Y esto se da en el reino del norte, es decir, en Samaria. Los asirios, que invadieron al norte de Israel,
Lo hicieron en dos etapas. Una en el 734 antes de Cristo, bajo Tiglat-Pileser III. Pueden ahí ver la cita bíblica, Segunda de Reyes 15:29. Y la segunda en el 722 antes de Cristo, bajo Salmanasar y su sucesor Sargón II, cuando la ciudad de Samaria fue destruida y el reino del norte cayó y dejó de existir. De allí viene la historia de que algunos judíos se quedaron en Samaria, recibieron a los invasores, adquirieron costumbres de los invasores y fusionaron la ley del Torá con algunos principios que trajeron estas personas, estos asirios, e hicieron una mezcla religiosa. Por eso en el Nuevo Testamento, a partir de ese momento, cuando el pueblo de Israel regresa y conquista y tiene vida pública en Israel en el tiempo del Nuevo Testamento, la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿tú por qué me pides a mí agua si tú sabes que históricamente los samaritanos y los judíos no nos hablamos, no nos comunicamos? La razón por la cual ella dice eso es por lo que pasó aquí en el 734 a 722 a.C. Seguimos. El siguiente exilio acarreó la destrucción del reino del sur. Primero se destruyó el norte. Ahora en el 586, casi 2 siglos después, el reino del sur tuvo lugar la destrucción en dos fases iguales, ambas bajo el reino del rey babilónico. O sea, Babilonia invade Israel con el liderazgo de Nabucodonosor II. Eso lo consigues en Jeremías 52, 28 al 30. Lo más terrible se dio en el 586 a.C., lo consigue en Jeremías 52, 29. Cuando el templo de Salomón fue destruido y la dinastía de David llegó a su fin. Estamos hablando del segundo exilio del pueblo de Israel. Ya no hay norte, ya no hay sur. ¿Y para dónde agarraron los judíos? Bueno, empezaron a irse una diáspora alrededor de los países vecinos a la Israel que yo conocía. Por supuesto, ya en el 70, después de 70 antes de Cristo, más o menos, no, en el 160 antes de Cristo y el 70 cuando llegó el Imperio Romano, ellos regresan muchos al territorio y comienzan otra vez la reconstrucción del templo. Comienzan a formarse y a recuperar la cultura y recuperar los espacios del pueblo de Israel. En ese contexto vino el Salvador del mundo, vino nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo cumplió su ministerio a los 30 años, predicó por 3 años y después comenzó y nació la iglesia. La iglesia surge en el Pentecostés, capítulo 2 del libro de Hechos. La iglesia comienza a predicar el evangelio donde no hay judío ni romano ni griego, tampoco gentiles, sino que todas aquellas personas de las nacionalidades del mundo que quieran aceptar a Jesús y reconocerlo como Señor y Salvador, se convierten en cristianos y pasan a ser miembros de la iglesia. Ahora, la iglesia estaba naciendo, tendría alrededor de unos 35 años y comienza, hay un problema político, social en el espacio físico de Israel y surge el tercer exilio, que fue el más importante para los judíos. Esto tuvo lugar, por supuesto, bajo el dominio de Roma, que era el imperio. Sucedió el 70 después de Cristo, siendo Tito el general romano, que después fue emperador, quien destruyó a Jerusalén y destruyó el templo que había construido Herodes. Luego hubo una segunda, recuerdan, inclusive hay una película de Masada que fue una de las áreas donde se extendió el conflicto y donde se refugiaron algunos judíos y algunos militantes políticos. Bueno, la segunda rebelión se dio en judía, sucedió con el gobierno del emperador Adriano en el
132 al 136 después de Cristo, y realmente ya allí los judíos se les prohibió que permanecieran en la Tierra Santa. Se les prohibió que estuvieran en Palestina. A partir de allí, el exilio de los judíos fue un exilio universal. Pasó el siglo I, II, III, IV, hasta el siglo XX, y el pueblo de Israel fue un pueblo que no tenía el espacio físico. Es decir, era un pueblo sin país. Ese es el contexto histórico de los exilios de Israel. Pero hay algo que debemos destacar. Noten cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, la niña de los ojos de Dios, desaparece históricamente de manera física, pierde su espacio físico, pierde geopolíticamente su derecho a vivir como un país autónomo. Por supuesto, por órdenes de gobiernos mundiales, gobiernos opresores, con este caso de imperios, como el imperio, primero el asirio, después el babilónico, ahora resulta que es el imperio romano. Perdieron todo lo que tenían. Pero paralelamente a eso, la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es, ¿ustedes creen que dónde estaba Dios allí? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Fue el plan de Dios de que ellos fuesen exterminados? ¿Se acabó Israel? ¿Dios se olvidó de Israel? ¿Ya no existe Israel? ¿Es que Dios desvió su mirada a otro pueblo, a otra nación, o se olvidó de todos los seres humanos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hizo Israel? ¿Cuáles fueron sus pecados? Que son muchos. El gran y principal pecado fue la desobediencia a los mandatos y normas de Dios. Miren, cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, nos convertimos en pecadores. Pecamos, nos equivocamos. Pero ¿saben qué? Que cuando nosotros nos equivocamos, si nosotros no nos arrepentimos, tenemos que cargar con las consecuencias de nuestros errores. Israel llegó donde llegó, producto de los pecados de desobediencia a Dios. Dios les dijo que no cayeran en idolatría, y vemos cómo a través de todo el Antiguo Testamento fue un pueblo idólatra. Dios les dio los mandamientos y le dijo, tienen que obedecer los mandamientos, y ellos empezaron a desobedecer los mandamientos. La idolatría, la desobediencia de los mandamientos. Creer que la letra de la ley era más importante que la ley en sí, o que el principio de Dios de un vínculo perfecto de comunión con el Hacedor. Ellos creyeron que era más importante cumplir la ley, obediencia a la ley, y no obediencia al Dios de la ley. La ley era el medio por el cual Dios quería que ellos se mantuvieran en obediencia con su Creador. Estamos, no sé si estoy filosofando mucho y los estoy enredando. Hacemos aquí la primera parada para que ustedes piensen y reflexionen y den su respuesta, y luego proseguimos.